¿Has preguntado cómo tener un análisis efectivo desde cero? Muy bien, en este video te voy a enseñar a analizar la dirección del mercado desde cero. Entender la dirección nos ha permitido tener trades de alta probabilidad y sobre todo de poder llegar a sostener estas ganancias en el tiempo. La consistencia es lo más importante en trading, así que vamos a utilizar esta plataforma llamada GoCharting para empezar a analizar desde cero la dirección del mercado. Siempre me hacen la pregunta, oye, ¿qué temporalidad utilizas para operar? Y mi respuesta siempre va a ser la misma, utilizo todas o la gran mayoría de temporalidades. Entonces, ¿cómo voy a empezar a analizar el mercado? Lo importante es entender que si tú eres una persona que constantemente le hace un seguimiento al precio, no es necesario todos los días estar revisando el mensual o el semanal, pero sí el diario. Si es la primera vez que vas a revisar un activo financiero, sí puedes empezar desde el mensual o desde el semanal. Ojo, voy a empezar a determinar la dirección del precio basado en la estructura del mercado. Entonces quiero que empecemos también por lo último que está aconteciendo y va a ser lo siguiente. El último movimiento que dio en una temporalidad mensual fue este impulso bajista. Tengo que revisar si hay verdaderos o falsos rompimientos. En este caso hay un verdadero rompimiento de estructura, por lo tanto yo puedo validar este máximo como que es un verdadero punto estructural. Es decir, que de este impulso bajista todo lo que pase entre este punto A y este punto B es un retroceso del precio. En este caso, esto que está pasando acá, este movimiento, es un retroceso alcista de mi impulso bajista. Significa que yo en mensual tengo una estructura bajista. Cuando se convierte en alcista, cuando me rompa este punto B. Por el contrario, puede llegar hasta incluso este máximo y si no lo quiebra, sigo siendo bajista. También es importante revisar dónde está llegando el precio en una temporalidad mensual. ¿Por qué? Porque tanto los mínimos como los máximos son zonas de reacción del precio. Entonces, actualmente me puedo dar cuenta que el precio está llegando a un mínimo. Este mismo ejercicio lo voy a hacer en todas las temporalidades. Voy a revisar ahora el marco semanal. ¿Qué está pasando en el marco semanal? Igual, como te menciono, voy a revisar lo último que está pasando. Y es que aquí me doy cuenta, voy a ir borrando un poquito lo del mensual para no tener tantas líneas. Aquí me doy cuenta que mi último impulso bajista, este movimiento pequeño que dio el precio acá, fue quebrado al alza. Ojo, ¿qué significa? Que puedo empezar a tener también una estructuración alcista. Ahora aquí se dio este quiebre y nos vamos a ir a la parte más cercana del precio a revisar dónde hay quiebres de estructura o dónde hay continuaciones de estructura. Esto es un falso rompimiento, mientras que aquí ya me valida un verdadero rompimiento. Significa que este mínimo que yo marco acá debía ser roto para tener una estructura bajista, pero no lo rompió. Simplemente eso es un falso rompimiento. ¿Qué más está pasando por acá? Me doy cuenta que esto es un impulso bajista. Esto que ocurrió acá, esta subida, es un retroceso de ese impulso bajista y actualmente el precio está cayendo. Como te mencioné en el mensual, también es importante revisar si el precio se encuentra llegando a una zona de un mínimo y actualmente aquí nos damos cuenta que sí está llegando a una zona de un mínimo. Vamos a empezar a bajar de temporalidad y hacer el mismo ejercicio. Listo, en el diario, ¿qué está pasando? No se te olvide siempre ir al último fragmento del precio. Ok. ¿Qué pasó por acá? Yo quiero validar este máximo de acá y me doy cuenta que este sí es un máximo más alto que este. Por lo tanto, este era un mínimo que el precio debía respetar para seguir subiendo. En este momento esto es un falso rompimiento, mientras que aquí ya se valida un verdadero rompimiento. Significa que en una temporalidad diaria nosotros somos bajistas y que ahora me interesa evaluar este último fragmento del precio. ¿Por qué? Porque acá fue donde se dio el quiebre de este mínimo anterior. Es decir, que hasta que el precio no me rompa este máximo de acá, yo no sería alcista en una temporalidad diaria. Vamos a revisar el precio en 4 horas. Listo, 4 horas hacia abajo se vuelve el eje central para empezar a tomar trades y operaciones. Sin embargo, el análisis completo desde cero para generar entradas y liquidez lo vamos a ver en otro video que te voy a dejar al final. Pero ojo, primero tienes que entender la dirección. También quiero invitarte a suscribirte al canal y participar
participar de nuestras membresías del canal para que analicemos el activo de tu preferencia y podamos darte posibles puntos de entrada en un trade. La manera de hacerlo lo encuentras aquí en la descripción del video y anclado en el primer comentario. Entonces, ojo, diario es de una temporalidad bajista, 4 horas es una estructura también bajista, es mi mismo punto estructural. ¿Por qué no puedo validar este como un punto estructural? Porque aquí no hubo un verdadero rompimiento del mínimo, entonces este no es un máximo que yo pueda evaluar como un punto estructural válido. 4 horas tengo una estructuración bajista, el precio puede llegar hasta incluso zonas más altas y todavía ser bajista. Vamos a ver la estructura en una hora. Muchas veces tú vas a encontrar que no va a haber diferencia entre los puntos estructurales de ejemplo diario 4 horas o a veces incluso entre 4 horas 1 hora. Eso puede llegar a pasar. Ojo, en una hora sí tenemos una dirección al alza. ¿Por qué? Porque ese punto estructural que yo te mencioné que 4 horas no era bajista, aquí sí me cumple la regla de ser un verdadero rompimiento del mínimo anterior. Entonces en una hora yo soy alcista, significa que al ya ser alcista yo empiezo a validar son mis puntos estructurales alcistas, significa que también debo estar pendiente de este punto. Evalúo donde hubo ejemplo una ruptura, acá hay una verdadera ruptura, significa que este es mi punto estructural alcista. Todo esto es un impulso al alza y lo que está ocurriendo en este momento es un retroceso bajista. ¿Cuál es mi invitación? Vamos a hacerlo en temporalidades más pequeñas. Cada vez se va a complicar un poco más porque entre más bajes de temporalidad más ruido va a haber. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a irnos a una temporalidad de 15 minutos. Si una hora es alcista, es probable que las temporalidades más pequeñas también sean alcistas. Ojo, ¿hasta cuándo? Hasta que haya ruptura de los últimos puntos estructurales. Entonces, si yo quisiera evaluar un último punto estructural de 15 minutos, puedo evaluar cualquiera de estos. Entonces, puedo decir que este sería mi punto estructural de 15 minutos. Si hay una ruptura, si el precio cae y rompiese este mínimo, nosotros tendríamos en 15 minutos una estructura ya bajista. Pero por el momento, esto es un retroceso, significa que nuestra estructura todavía es alcista. Ojo, vamos a ver la dirección en 5 minutos. En 5 minutos tenemos una estructura un poco más arriba. Esta sería nuestra estructura de 5 minutos. ¿Por qué? Porque acá el precio sí me hizo un máximo más alto que este. Nos vamos a ir a un minuto. Entre 5 y 3 minutos no va a haber mucha diferencia. Ojo, en un minuto básicamente es nuestra misma estructura de 5 minutos. Tenemos un punto estructural, un mínimo esperándonos aquí. Bueno, el de un minuto podría ser este y el punto estructural bajista de un minuto podría ser este, porque acá sí hubo un rompimiento válido del mínimo anterior. ¿Cuál es mi invitación? Empieza a hacer este ejercicio para identificar puntos estructurales. Te aseguro te dará una visión interesante del precio. Ojo, sé que es un ejercicio que también te puede confundir un poco porque en las distintas temporalidades vamos a tener distintas estructuras. Pero ojo, ya vamos a ir viendo cómo empezar a enlazar eso en otros videos y también en nuestros análisis de mercado. Recuerda que te habló Tatiana Castro y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima.